¿Sabías que la carta de Santiago fue adulterada? Bueno, aquí te lo voy a demostrar. Santiago escribe en su carta, capítulo 2, verso 9, dice, capítulo 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El trinitario, el dualista, el enemigo de la verdad dice que ese Dios es uno, pero porque es una unidad compuesta. Y lo comprueba con el texto de Santiago 1:1, donde dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ellos ratifican que Dios es uno, pero es una unidad compuesta de varias personas, que es Dios, en este caso Dios el Padre, y en el segundo aspecto, la segunda persona es el Señor Jesucristo, donde dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero cuando usted estudia el texto, cómo lo escribió Santiago, va a encontrar usted que Santiago no escribió esto. Santiago no escribió que así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Usted va a encontrar literalmente, si estudia el texto griego, va a encontrar que Santiago escribe de la siguiente manera su carta. Voy a leer el códice sinaítico, aquí lo tengo, en el celular, lo voy a leer, códice sinaítico, dice, Jacobos, Seu, Kai Curio, Jesucristo, Doulos. La primera parte de este texto dice, Santiago o Jacobo, de Dios o del Dios y Señor Jesucristo, siervo. Mira lo que escribe literalmente Santiago. Santiago está escribiendo que él es siervo, sí, ¿de quién? Del Dios y Señor Jesucristo. Santiago no hace una separación de personas aquí. La separación de personas la hicieron aquellos que tradujeron la Biblia, como las sociedades bíblicas, por ejemplo. Traducen así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, para decir que Santiago creía que Dios es uno, pero en varias personas. No, Santiago no creía eso. Santiago lo que escribe es Jacobos, es decir, Jacobo, porque se refiere a Santiago el menor o Jacobo el menor, Jacobo hijo de Alfeo, sí, se refiere a él el que escribe esta carta, como Jacobo el menor. Dice Jacobo, de Dios y Señor Jesucristo, siervo. Para Jacobo o Santiago, Jesucristo es Dios y Señor. Santiago no escribe que hayan dos, Santiago escribe que el mismo Dios es el Señor Jesucristo. Eso es lo que escribe Jacobo. Entonces, ¿qué podemos definir de esto? Que para Santiago o Jacobo, ese Dios que es uno es el Señor Jesucristo. Pero preguntará alguno, ¿cómo puedes tú demostrar que hay alguna traducción bíblica que traduzca literalmente lo que tú estás traduciendo del texto griego? Bueno, sí, yo te puedo dar la prueba bíblica, no te puedo dar solamente una, te puedo dar varias. Biblia Septuaginta al español dice lo siguiente, Santiago, de Dios y Señor Jesucristo, siervo. Estoy leyendo la Biblia Septuaginta al español. Santiago, de Dios y Señor Jesucristo, siervo. ¿Sí? Miren lo que está diciendo esta Biblia. La Biblia está diciendo aquí, la traducción literal, que para Santiago Jesucristo es Dios y Señor. Entonces, cuando Santiago escribe, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Se está refiriendo a que ese Dios que es uno es el mismo Señor Jesucristo. ¿Puedes mostrar otra traducción? Claro, voy a mostrar otra. La traducción de Yunemam. Voy a buscarla aquí. Voy a buscarla aquí, traducción, la Biblia de Yunemam. ¿Qué dice allí? Leamos. Lo que dice o traduce Yunemam dice, de la sabiduría, la tentación, la lengua, Santiago, de Dios y Señor Jesucristo, siervo, a las 12 tribus, en la dispersión salud. Mire que ambas Biblias escriben que Jesucristo es Dios y Señor. Para Santiago, Santiago, de Dios y Señor Jesucristo, siervo. Ambas Biblias escriben eso. Para Santiago, Jesucristo es Dios y Señor. Lo que está escribiendo literalmente Santiago. Ahora, en esta carta es muy importante resaltar varios aspectos más. Para Santiago, Jesucristo es Dios y Señor, y él cree que Dios es uno y no hay otro además de él. Por eso dice, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Santiago nos escribe esto, ¿sí?
Y no solamente eso, en la carta de Santiago también nos muestra que este Señor Jesucristo es el Padre. Leámoslo, por favor. Vamos a leer el texto griego, vamos a leerlo. El texto griego en el capítulo 3. Recuerde que Santiago escribe que Jesucristo es Dios y Señor. En el capítulo 3, verso 9, voy a leer el texto griego. Vuelvo aquí al texto griego, la traducción, el texto griego, el sinaítico. Dice en el verso 9, dice, en aute eulogoumen ton kurion kai patera. Mire lo que dice. ¿Qué dice literalmente? Con ella, es decir, está hablando de la lengua en el verso 8. Con ella bendecimos, en aute, con ella, eulogoumen, bendecir, bendecimos, dice, ton kurion, al Señor kai patera, al Señor y Padre. ¿Ah? Mire qué revelación tan importante esta. Santiago nos está diciendo que para él Jesucristo es Dios, Señor, y no solamente Dios y Señor, sino que es el Padre. ¿Ah? Qué importante esto. Recuerde que Santiago en el capítulo 2, verso 1 dice, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿No? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y en el capítulo 3, verso 9, literalmente lo que dice el texto sinaítico dice que ese Señor, el cual es Jesucristo, es el Señor y Padre. En aute eulogoumen ton kurion kai patera. En ella, en aute, en ella o con ella, eulogoumen, bendecir, ton kurion, al Señor kai patera, al Señor y Padre. Entonces para Santiago Jesucristo es Dios, es Señor, y no solamente eso, sino que también es el Padre. Pero ¿qué podemos decir a esto? Vamos a mirar la traducción, ¿Qué nos dice la Biblia Septuaginta? La Biblia Septuaginta en el capítulo 3, vamos a leer allá, verso 9. ¿Qué nos dice? Mire qué grandes revelaciones nos trae la carta de Santiago. Dice, capítulo 3, verso 9, dice, en ella bendecimos al Señor y Padre. Qué importante esto. Santiago no solamente nos dice que Jesucristo es Dios y Señor, no son dos, es uno solo. Y que ese Señor también es el Padre. En ella bendecimos al Señor y Padre. Importante, ¿no? Importantísimo esto. Ahora, si leemos, por ejemplo, la Biblia textual tercera edición, también nos dice lo mismo, Capítulo 3, verso 9, Biblia de textual tercera edición dice, con ella bendecimos al Señor y Padre. Con ella bendecimos al Señor y Padre. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Por eso Santiago dice que Dios es uno y que los demonios creen y tiemblan al confesar eso. ¿Ya? Al creerlo. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Porque Dios para Santiago es uno. ¿Y quién es ese Dios que es uno? Jesucristo, que es Dios y Señor, del cual es el siervo. Y para Santiago Jesucristo es el Padre. Esa sería una segunda revelación. Pero no va a estar solamente allí. Hay una tercera revelación en la carta de Santiago. La tercera revelación en la carta de Santiago, mire tan importante esto, es que nos dice que Santiago bautizó a esos judíos en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Sí, Señor, así como se lo estoy diciendo. Santiago nos dice que él bautizó a esos judíos en el nombre de Jesús. Leámoslo, por favor. Vamos a buscar aquí la Biblia. La Biblia, vamos a leerlo en el capítulo 2, verso 7. Leámoslo, por favor. Permítame, por favor, buscar aquí. Estoy con Biblia en mano. Biblia en mano. Vamos a buscar la Biblia. La Biblia Arca Fernández. Miren, antes de leer la Biblia Arca Fernández, Santiago capítulo 2, antes de leer la Biblia Arca Fernández, quisiera mostrarles a ustedes algo, y es que Santiago, este Santiago el menor, o Jacobo el menor, estuvo el día en que Pedro dijo estas palabras. Hechos capítulo 1, vamos a leer allá. Hechos capítulo 1, verso 13, dice,
Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo. Ese es Santiago el menor, o Jacobo el menor. Jacobo hijo de Alfeo, Santiago hijo de Alfeo. Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Cuando nosotros miramos esto, Jacobo o Santiago estuvo el día en que Pedro dijo, que le dice a la multitud, le dice cuando ellos le dicen varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Pedro dice estas palabras: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe qué me causa la atención y una grande admiración? Es que la Biblia de traducción del lenguaje actual dice que Pedro dijo literalmente estas palabras: dejen que nosotros los bauticemos, pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Dios perdonará sus pecados. Dejen que nosotros, escuche bien, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. ¿Quién es ese nosotros? El verso 41, si usted lo lee en esa Biblia de traducción del lenguaje actual, va a decir así. Dice que los que recibieron su palabra, dice que 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Léalo, por favor. Dice allí que los apóstoles bautizaron ese grupo, 3,000 personas. Dice tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Y entre esos estaba Jacobo o Santiago el menor, el que escribe la carta. Y Santiago da testimonio de esto. Voy a leer la Biblia Arca Fernández, capítulo 2, verso 7. Santiago dice que estos judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Literalmente, invocando el nombre. Fue por la invocación del nombre. Mire, qué grandes revelaciones que nos trae la carta de Santiago, ¿no? Leamos Santiago capítulo 2, verso 7, Biblia Arca Fernández. Dice: son ellos los que deshonran el hermoso nombre de Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Qué hermoso estas palabras. ¿Ah? Habla de que los judíos fueron bautizados. Sí, pero ¿cómo? En la invocación del nombre del Señor. ¿Cuándo? En el bautismo. Son ellos los que deshonran el hermoso nombre de Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Tremendo eso, ¿no? Pero mire, que esto no lo predica ningún pastor trinitario, ningún pastor dualista te quiere predicar esto. No te lo quieren predicar. Lo quieren eliminar de la Biblia. Porque estas 3 grandes revelaciones que Santiago dice, 3 grandes revelaciones que Santiago dice en su carta. Primera, que él dice que Dios es uno, pero que no es uno en unidad, sino que ese Dios que es uno es el mismo Señor Jesucristo. Porque lo escribe literalmente: Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Segundo, Santiago escribe, dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero ese Padre, ¿quién es? Es el mismo Señor. Eso lo escribió él en su texto griego, lo escribió en su carta. Y por eso las Biblias, Septuaginta al español, Septuaginta de Yuneman, la Biblia traducción textual, capítulo 3, verso 9, de la carta de Santiago dice: con ella bendecimos al Señor y Padre. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Santiago capítulo 2, verso 1. Para Santiago, Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Por eso sigue siendo uno. Pero no contento con eso, vemos una tercera revelación en la carta de Santiago. Y es que él dice que el bautismo, él lo administró por la invocación del nombre de Jesús sobre esos judíos. Capítulo 2, verso 7 de la carta de Santiago. Biblia Arca Fernández. Son ellos los que deshonran el hermoso nombre de Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. 3 grandes revelaciones que trae la carta de Santiago, que hoy quieren eliminar de la Biblia. Santiago confesó que Jesucristo es Dios y Señor, por eso ese Dios es uno. Que Jesucristo, ¿quién es? Ese Dios que es el Señor es el Padre. Y que el bautismo fue administrado por él y por los apóstoles en la invocación del nombre de Jesús. Qué grande revelación, ¿no? Tremenda revelación.
Esta es la verdad de la carta de Santiago, que quieren ocultar los biblistas, quieren ocultar los amigos trinitarios. Bueno, mis hermanos, los invito a que lleven los libros. Ya hay unos libros para usted. Por favor, lleve los libros. Escríbame al WhatsApp y lleve los libros. WhatsApp 318-436-0745, los que están en Colombia. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros. ¿Cuáles son los libros? Preguntará alguno. Los libros son 5 de unicidad que se llaman La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Y Tratados de Unicidad. Hay otros libros que se llaman, por ejemplo, Catolicismo al Descubierto. Hay otro libro que se llama Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Hay otro libro que se llama La Unicidad versus las doctrinas de error. Hay otro libro que se llama Tratados de Unicidad. Ya se lo había nombrado. Hay otro libro que es de Escatología 1. Escatología 1. Entonces ya sabes, para pedir tus libros, llámame por favor al 318-436-0745 si estás en Colombia. Si estás en el exterior, más 57-318-436-0745. Dale seguir a nuestras páginas Facebook, YouTube, Alex Cerrato, Apología Pentecostal Unicitaria, o en TikTok, Alex Cerrato Pentecostal Unicitario. Por favor, dale me gusta a las conferencias y compártelas. Déjanos un buen comentario. Dale seguir a las páginas. Suscríbete, por favor. Dios les bendiga. Hasta la próxima.